Hola, buenas. Mi nombre es Carla Lasprilla. Soy estudiante de Psicología del tercer semestre de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las estructuras del troncoencéfalo y diencéfalo que constituye el taller número 2 de la materia Bioevolución 3. Para iniciar con este taller, tenemos una gráfica del tronco encefálico o tronco del encéfalo, como también es conocido, el cual hace parte de las tres estructuras del encéfalo. El tronco encefálico se encuentra en la parte inferior de este, dado que le permite conectar el prosencéfalo con el cerebelo y la médula espinal. Como podemos observar en esta gráfica, el tronco encefálico es de manera cilíndrica en sus estructuras, las cuales se componen por el mesencéfalo en la parte más cefálica, en la parte superior, en el medio con el puente de Barolio y en la parte inferior bulbo raquídeo. Y para darle continuidad, la médula espinal. El tronco encefálico hace parte, cumple unas funciones muy importantes y es el órgano que se encarga de organizar la ejecución de los movimientos, las posturas, además de ser una conexión entre, o sea, la médula espinal, el cerebro, el cerebelo, y cumple con unas funciones necesarias para mantener al ser humano con vida, en marcha, ¿sí? Y es la respiración, la digestión de alimentos, la circulación sanguínea. Asimismo, también interviene en el control de los músculos de manera involuntaria, los músculos que son automáticos, sí, también en el control de la tos, el hipo, la deglución, la succión y cumple sus funciones importantes. Hablemos del mesencéfalo. El mesencéfalo, según Torres A, es la estructura superior que conecta el encéfalo con el prosencéfalo. ¿Sí? El mesencéfalo es la parte más rostral, más cefálica del tronco encefálico, el cual se encarga de conectar el puente de Barolio y el cerebelo con el cerebro. Además, el mesencéfalo es la porción más corta del tronco encefálico, sin embargo, este contiene estructuras muy importantes, las cuales son necesarias para un funcionamiento correcto de nuestro organismo y son los núcleos de relevo que están involucrados en el procesamiento de la información auditiva, así como la visual, y núcleos de tres pares craneales, los cuales son oculomotor, troclear y trigémino. Asimismo, vía de paso para las vías que corren entre la corteza cerebral y la médula espinal, es decir, vías eferentes y aferentes. Seguidamente, la protuberancia o puente de Barolio, teniendo como referencia a Torres A en el año 2020-23, y dice que el puente de Barolio, la protuberancia, es el componente más grande del tronco encefálico y este se halla entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Este alberga los núcleos de los pares craneales 5, que son el trigémino y el vestíbulo coclear 8, así como los núcleos del puente que facilitan la comunicación cortico-pontocerebelosa. También participa en la regulación del sueño y la respiración. Silencio. Bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la porción más fina y caudal del tronco encefálico. Este tiene una apariencia más cónica y se extiende desde la protuberancia hasta la médula espinal. Sí, el bulbo raquídeo alberga los núcleos de los pares craneales 11 y 12, los cuales son conocidos como espinal o accesorio, el 12 hipogloso, y este está involucrado en el control de la función respiratoria, el sistema cardiovascular, así como las actividades gastrointestinal y digestivas. Hablemos de los pares craneales, los 12 pares craneales, su estructura y su origen aparente. Pues bueno, aquí podemos observar
el primer par craneal, que es el olfatorio, su origen aparente lo podemos hallar en el bulbo olfatorio, para algunos autores, para otros no. Sin embargo, en el segundo par craneal, que es el óptico, lo observamos en el origen aparente en el quiasma óptico. El tercer par craneal, que es el oculomotor, en la cara anterior del mesencéfalo. Lo podemos observar acá. El troclear, que es el par número 4, tiene origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo. El quinto, que es el trigémino, esta estructura que observamos acá a cada lado, recordemos que es un par, es decir, son dos, pero es un par, los dos constituyen un par. El trigémino, que es tiene origen aparente en la cara anterolateral del puente de Barolio. El sexto, que es el abducen, par craneal abducen, el facial y el vestíbulo coclear, podemos observar cómo tienen origen aparente en el surco pontobulbar. Acá, estas estructuras que están acá. Incluso cada uno está con un color en particular, ¿sí? Seguidamente, el glosofaringio, el vago y el accesorio, los cuales tienen un origen aparente en el surco post-olivar del bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, acá podemos observar su origen aparente. Por último, el par craneal número 12, que es el hipogloso, el cual tiene un origen aparente en el surco preolivar del bulbo raquídeo. En esta tabla, de manera clara, precisa y concisa, hagamos un recorderis de la diapositiva anterior, y es que el par craneal, y nominando su origen aparente, el primero olfatorio, bulbo olfatorio, óptico, globo ocular, motor ocular común mesencéfalo, cara anterior, troclear mesencéfalo, cara posterior, trigémino, cara anterolateral del puente de Barolio, abducens facial y auditivo, el surco pontobulbar, asimismo glosofaringio, vago y accesorio, origen aparente, bulbo raquídeo surco post-olivar. Por último, el hipogloso, bulbo raquídeo surco pre-olivar, para tener en cuenta. Hablemos de la utilidad, la función de los pares craneales, los 12 pares craneales. La neuroanatomía la tocamos en las dos diapositivas previas a esta, y es que debemos tener en cuenta que los pares craneales son nervios, los cuales salen de la base del cráneo y van de forma secuencial en orden rostral a caudal, de acuerdo a la nominación de su función, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que cada uno tiene una función específica y entre ellos se pueden denominar motores, sensoriales o mixtos, ¿sí? Vamos con el primer par craneal, es el olfatorio, es el nervio que transmite el sentido del olfato. Se han identificado tres vías olfativas principales, que es el sistema arcaico, el antiguo y el sistema reciente, descubierto reciente. El arcaico hace mención a los reflejos olfativos básicos. El antiguo es el aprendizaje parcial de la ingestión de alimentos, asimismo como el rechazo de alimentos que tienen componentes tóxicos, sí, que están dañados, que no se pueden comer. Y está el sistema reciente, el cual tiene una percepción sensorial del olfato. Podemos decir, asimismo, que los receptores del sistema olfativo son células que emergen directamente del sistema nervioso central, ¿sí? Y de esta manera, algunos historiadores dicen que poseemos más de 100 millones de estos receptores. El sentido del olfato y el gusto, fisiológicamente hablando, están relacionados entre sí, dado que hacen parte de nuestro sistema sensorial químico, el de nuestro organismo. El segundo es el
par craneal olfatorio, el cual dice que es el nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. Debemos tener en cuenta que los receptores que tenemos son fotorreceptores, que ya denominados conos y bastones. Estos responden a la radiación electromagnética del espectro visible mediante cambios en su potencial de membrana. Y estos cambios se pueden convertir en señales químicas que llegan hacia las células de las retinas. Muy importante recalcar que este par craneal, así como el anterior, se denominan sensitivos. Tercer par craneal, que es el oculomotor, el cual inerva la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior, es decir, nos permite la mirada hacia abajo y hacia arriba, al igual que el troclear. En conjunto trabajan allí con el abducen. El troclear dice que netamente motor, que es el más delgado de los pares, inerva al músculo oblicuo superior del ojo, produciendo la rotación interna del ojo. ¿Sí? Pudiéndolo hacer hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba. ¿Ok? Trigémino, quinto par craneal, el cual tiene tres ramas nerviosas de manera específica. Una es la oftálmica, la otra es la maxilar, tercera mandibular. En la oftálmica principalmente es la responsable de la inervación del cuero cabelludo, la frente, los párpados. Y la maxilar es sensorial, la cual inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentoria superior, es decir, acá arriba. Y la mandibular, el cual tiene un componente sensoriomotor y es la inervación de músculos de la masticación de la cara y la mandíbula, parte inferior. Acá dice sensibilidad frontal, maxilar superior y músculos de la masticación. El abducen inerva el músculo recto lateral del ojo, por lo tanto es responsable de la abducción del ojo. ¿Sí? Es decir, de colocar la mirada hacia afuera, de manera externa. El séptimo es el facial, el cual contiene fibras nerviosas, nervio facial, que es el propiamente, inerva músculos de la cara, y el nervio intermedio de Winsberg, el cual controla los músculos de la cara. Sensibilidad de la lengua, las glándulas lagrimales, sublingual y submaxilar. Vestíbulo coclear, el octavo, netamente sensitivo, es el cual transforma información sensitiva correspondiente a los dos sentidos especiales, que son la audición y el equilibrio. El vestibular corresponde al equilibrio y el coclear es el de la audición a través de cilios, son receptores de las ondas sonoras y son los encargados de traspasar la información en ondas sonoras a sonidos a través de potenciales de acción. Par craneal glosofaríngeo, el número 9, es un nervio mixto, es decir, comparte dos componentes, sensitivo y es motor. Controla la deglución, el reflejo nauseoso, la articulación de la palabra y la fonación. El vago, que es el par craneal número 10, función motora, sensitiva y autónoma. Este tiene componente sensitivo y motor, contiene cuerpos celulares sensitivos somáticos y contiene fibras aferentes de la faringe, la laringe, el paladar, los vasos sanguíneos, vísceras, esófago. Asimismo, el par craneal número 11, el cual es el espinal, que comprende una función motora netamente en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio del mismo lado, es el que nos permite realizar ejecución de movimientos,
netamente en el sistema motor. Y por último, el hipogloso, número 12, par número 12, es el nervio que es un nervio que es solo motor y este inerva la musculatura somática de la lengua. Este nos ayuda en cuanto al habla, a la deglución, a la masticación y a todo este tipo de funciones. Recordemos también que todo lo hablado lo referimos y citamos de acuerdo a la UNAM en el año 2021. Para darle continuidad a los pares craneales, vamos a nominar y describir patologías referidas a los problemas psicológicos. En el primer par craneal, el olfatorio, tenemos la anosmia, la cual es la pérdida total o parcial de la capacidad para detectar olores, y es que en los pacientes con depresión, el signo y síntoma en el cual nominan algunos autores dicen que el déficit característico del olfato en la depresión es que es la menor capacidad para identificación de los olores. Se dice que hay una correlación entre la gravedad de la depresión y el déficit olfativo. Mientras más perdure el paciente en un proceso de depresión, menos se disminuirá la capacidad para detectar olores. En el segundo par craneal, que es el óptico, tenemos la amaurosis. La amaurosis es la pérdida de la capacidad visual por afectación del nervio óptico, la retina o el cerebro. En la amaurosis hay un componente muy particular y es que se desarrolla una discapacidad de la limitación. Hay una limitación en la independencia del paciente, de la persona, incluso en algunos casos es socioeconómica. Por ende, eh, el paciente va a sentir un gran impacto de la presencia de esta patología en cuanto a la presencia de la depresión, va a desarrollar signos y síntomas en algunos casos, dado que ya no hay una independencia personal, sino que está dependiente de las personas que le rodean, de los cuidadores, ya no hay una capacidad de lectura, hay una incapacidad de reconocer las caras, los rostros, incluso de hacer tareas cotidianas como tal vez el cocinar, el hacer alguna manualidad, incluso, y todo esto. Para el tercero, cuarto y sexto par craneal, que son oculomotor, troclear y abducen, los tres siendo motores, se produce una patología llamada diplopía. La diplopía son las alteraciones visuales que ocurren cuando una persona observa dos veces un objeto, ¿sí? En algunos casos, la diplopía se puede presentar por un trauma directo, un trauma ya sea acá, directo en el ojo, o se puede presentar por una lesión cerebral, ¿sí? Una lesión en el lóbulo occipital, eh, pero en ocasiones hay trastornos psicológicos implicados, que es que el paciente ve dos veces un objeto, o es dos veces una cara, y esto ya sería un componente psicológico. Para el quinto par craneal es el trigémino. Tenemos la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es el dolor facial paroxístico que presentan algunas personas en esta zona de la cara, en la mandíbula, en la parte eh, maxilar superior. Entonces, de esta manera se desencadena, o sea, hay una descarga eléctrica que sienten ellos y de esta manera se desencadena como una descarga eléctrica desencadenada por un estímulo sensorial específico. Incluso el dolor aparece al comer, al lavarse los dientes,
al tocarse la cara, con el frío, ¿sí? Hay una hipersensibilidad en esta zona sensorial del rostro. Asimismo, la parálisis facial del séptimo par craneal, que es el facial, hay una parálisis facial. La parálisis facial, eh, hay una limitación en la expresión facial, una imposibilidad de poder cerrar los ojos, de elevar las cejas, incluso de sonreír, de hablar y comer, como de costumbre la persona lo hacía. Esta parálisis facial se puede dar por componentes, esta parálisis facial se da por componentes normalmente ACV isquémico, una lesión, un derrame cerebral, una eclampsia, una preeclampsia, cuando el paciente está expuesto incluso a ambientes de mucho estrés, puede desencadenarse esto. Y los signos y síntomas o las consecuencias aparentes de la parálisis facial son las alteraciones estéticas, ¿sí? Físicas y psicosociales, ya que el paciente se inhibe de salir, se inhibe incluso de mirarse en el espejo y deja de hacer actividades cotidianas que normalmente hacía, porque su apariencia física en el momento no es la que acostumbraba. Entonces, obviamente hay un impacto emocional en el paciente y de esta manera continuamos. Vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, es donde se presenta la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida total del sentido del oído, eh, total o parcial, ¿sí? Esta se produce cuando las células ciliadas están dañadas o ausentes. Es lo más común, lo más frecuente es un desencadenante y es una depresión, una somatización del funcionamiento social. Incluso hay un funcionamiento social pobre, siendo la depresión incluso una enfermedad psiquiátrica frecuente en la hipoacusia. Para el par craneal noveno, el glosofaringeo, hay una patología referida a problemas psicológicos y es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio caracterizado por la ingesta en grandes cantidades de alimentos y la necesidad al mismo tiempo de eliminar la ingesta calórica, provocando el vómito, por también tomando algún laxante, diuréticos, incluso aumentando la actividad física. Mediante la ingesta calórica, el paciente siente que no tiene control sobre sí. Él no puede inhibir no puede inhibir la necesidad de ingerir los alimentos en ese momento. Entonces, los trastornos alimenticios tienen una connotación sensorial perceptiva. En este caso, se produce a lo largo de la bulimia un síntoma así muy específico y es el babeo, la regurgitación, incluso la tos, y se produce como consecuencia la disfagia, que es provocada por los problemas emocionales. El problema en este caso de la bulimia existe, pero no tiene un inicio o una causa física, sino que es netamente psicológica, es mental. Entonces, considerablemente hay síntomas que se van a presentar a lo largo de la vida de una persona con trastorno bulímico y es que va a iniciar una causa física, una causa natural por el componente psicológico. Para el par craneal número 10, que es el vago, se produce una disfagia. La disfagia es una sensación
subjetiva, de la cual se presenta una dificultad en la ingesta de alimentos, incluso desde la boca hacia el estómago, y la limitación en cuanto a la cavidad oral, faringeo, laringea, los esfínteres esofágicos superiores, alterada incluso por problemas y causas mecánicas. Estos pacientes que duran 15 días en UCI con un tubo orotraqueal, hay un impacto en el tejido. Por ello, cuando se hace una extubación, muchas veces se produce una disfonía, un dolor, se le limita el habla y todo esto. Para el par craneal número 11, que es el espinal, existe una lesión del nervio espinal accesorio y esta se puede dar por algún trauma, alguna lesión posquirúrgica, traumatismos cerebrales, algún tumor, algún osteocito cervical que tenga, y esta produce la parálisis del trapecio, por ende implica dolor, impotencia funcional para la elevación y la abducción del hombro específicamente. En el hipogloso, que es el último par craneal y número 12, hay una patología que es el accidente cerebrovascular. Este se da eh, por una obstrucción de alguna arteria cerebral, por ende produce una isquemia, el cual afecta la zona, y de acuerdo a qué tanto afecte la zona, el nervio, el par craneal, eh, va a limitar su función. Entonces, muchas veces a los pacientes con estas alteraciones se le produce una dificultad en la pronunciación de las palabras, la coordinación motora, la masticación, la deglución, y todos estos componentes generan causas psicológicas. Grafique el diencéfalo y sus estructuras. Cabe destacar que el diencéfalo es una región del cerebro que se encuentra en el centro del encéfalo. Y este está compuesto por distintas estructuras que desempeñan funciones importantes en cuanto a la regulación de actividades del organismo. Entre ellas, las estructuras que comprende el diencéfalo es el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria, también conocida como la hipófisis. El tálamo cumple diversas funciones, entre ellas cumple la función de estación de relevo. Asimismo, es un centro de integración sináptica para un primer procesamiento de las señales sensoriales en su trayecto hacia la corteza cerebral. El tálamo también, en conjunto con el tallo encefálico y áreas asociativas de la corteza, trabajan y son claves para dirigir la atención a estímulos propiamente relevantes. Asimismo, el tálamo juega un papel importante en el control motor, el reforzamiento del comportamiento motor voluntario iniciado por la corteza cerebral. Hablemos de estructuras importantes como lo son el epitálamo e hipotálamo. El epitálamo regula diversas funciones importantes en nuestro organismo. Entre ellas regula el ritmo circadiano, nuestro descanso nocturno e incluso el ahorro de energía en funciones hormonales que regulan nuestros ciclos de sueño, nuestros estados de vigilia. Asimismo, gracias a su conexión con el sistema límbico, también participa en los procesos emocionales que rigen nuestra motivación e incluso en estados que cursan con la depresión. El hipotálamo, según Pérez J. en el año 2017, es un centro de integración de diversas y muy importantes funciones de regulación homeostática del organismo, así como conforma el sistema de integración neuroendocrino por excelencia,
el denominado sistema hipotálamo hipoficiario. El hipotálamo también regula las siguientes funciones. Debemos tener en cuenta la temperatura corporal, la sed, la producción de la orina, la ingesta de alimentos, las contracciones uterinas, también la actividad de los músculos lisos, así como el músculo cardíaco, el comportamiento y las expresiones de nuestras emociones. La glándula hipófisis, o también conocida como glándula pituitaria, está encargada de diversos procesos y regulaciones en nuestro organismo, la cual se encuentra unida al hipotálamo y se constituye como un verdadero centro rector de la actividad hormonal del organismo por medio del tallo hipoficiario. Anatómicamente está constituida por tres partes: adenohipófisis, neurohipófisis y parte media. En la adenohipófisis segrega hormonas específicas como lo son hormona estimulante del tiroides, gonadotropina, la prolactina, la hormona adenocorticotropa, la hormona folículo estimulante, así como la hormona luteinizante. Del lado neurohipófisis, segrega hormonas como la hormona antidiurética y la oxitocina, también conocida como la hormona del amor. Los ganglios basales. Los ganglios basales son estructuras que rodean el tálamo y otras regiones cerebrales. Acá anatómicamente podemos observar en la gráfica que está constituido por distintos núcleos. Acá está un núcleo caudado, que es el cuerpo, núcleo caudado la cabeza, núcleo accumbens, podemos observar acá, núcleo amigdaloide, lateral y medial de segmentos del glóbulo pelúcido. Acá lo podemos observar, el putamen, y núcleo caudado en cuanto a la cola. Asimismo, los ganglios basales se encargan de las funciones como la refinación de los movimientos voluntarios. Asimismo, intervienen también en algunas funciones corticales superiores, como lo son la planeación, la modulación de los movimientos, la memoria, también en el movimiento ocular. Asimismo, el procesamiento y sistema de recompensa y motivación. Hablemos del hipocampo, una estructura tan importante como lo es el hipocampo, y debemos saber que el hipocampo deriva de la parte medial del telencéfalo y forma parte del sistema límbico también. Asimismo, es importante, cumple una función importante en el papel de la adquisición de aprendizaje y la consolidación de la memoria a largo y a corto plazo. El hipocampo está organizado por unas estructuras internas, los cuales son el cuerno de Amón, el giro dentado, el complejo subbicular y la corteza entorrinal. Debemos saber que Olivares sostiene que el hipocampo es, por tanto, una estructura crítica para procesar y recordar información espacial y contextual. Además, hay una estructura muy importante implicada en el hipocampo, que es el giro dentado. El giro dentado es una banda delgada de la corteza situada medialmente en el asta de Amón, el cual delimita en la parte interna del lóbulo temporal. Su importancia radica en que uno de los lugares es, obviamente, del sistema nervioso y conjunto al bulbo olfatorio, en cuanto al fenómeno de la neurogénesis adulta, ayuda en cuanto a la producción y la capacidad de generar nuevas poblaciones neuronales a través de células madres, neuronas madres. Hablemos de la amígdala. La amígdala es una estructura
ubicada, localizada en el lóbulo temporal. También está formada por distintos núcleos, acá lo podemos observar, y tradicionalmente está relacionada con el sistema emocional de nuestro cerebro. Hay algunos autores que la denominan como el sistema modulador de la memoria, y es que la amígdala es una estructura la cual es esencial para el procesamiento de las emociones en cuanto a las señales sensoriales. Asimismo, hay algunos autores que sitúan a la amígdala como la estructura que es responsable para la formación de asociación entre estímulos y respuestas o refuerzos o castigos. Asimismo, la amígdala modula el almacenamiento de la memoria en otras zonas del encéfalo, como es el núcleo caudado o el hipocampo. Asimismo, la amígdala tiene una relación entre las emociones con un condicionamiento del miedo. Núcleo accumbens. Este núcleo es una de las áreas más importantes del sistema de recompensas. Incluso hace parte y configura los ganglios basales. Asimismo, observando su anatomía, el núcleo accumbens nos indica que su función es una integración límbico-motora, específicamente en dos zonas, la corteza y el centro. Asimismo, cumple con algunas funciones fundamentales, las cuales son integración de la emoción, motivación y acción, influye en la planificación de la conducta, evaluación de la situación, incluso un papel fundamental en cuanto a la adicción, la obtención de placer, el aprendizaje y la memoria, la agresividad y conductas arriesgadas. Fornix. El fornix es un haz curvo de sustancia blanca, el cual se encuentra ubicado en la cara medial de los hemisferios cerebrales, específicamente debajo del cuerpo calloso. Acá lo podemos observar. Su función principal es transmitir información del hipocampo a los cuerpos mamilares, así como a los núcleos anteriores del tálamo. Constituye ser parte del sistema límbico. Al ser una parte del lóbulo límbico, el fornix está asociado a los procesos cognitivos, a los procesos de consolidación de la memoria, incluso a las emociones y la respuesta sexual. Asimismo, desempeña un papel fundamental en el aspecto de la memoria, específicamente en la recuperación de recuerdos a largo plazo, es decir, detalles de acontecimientos en el pasado. El Sectum pellucidum. El Sectum pellucidum es un delgado tabique de morfología triangular traslúcido, acá lo podemos observar, el cual está formado por dos láminas nerviosas, las cuales se encuentran adheridas la una a la otra. También se conoce como una estación de relevo, la cual contiene fibras que se comunican con el hipocampo e hipotálamo y cumple con funciones principales y específicas. Estas consisten en facilitar la integración y sincronización sensorial, planificación motora, construir actos inteligentes, desarrollar correctamente las actividades académicas, así como proteger las funciones del nervio óptico. Hay algunos autores que sostienen que su presencia o ausencia puede estar relacionada con alteraciones del desarrollo del sistema nervioso, así como con trastornos cognitivos, con trastornos psiquiátricos. Para ya culminar, nominemos patologías referidas a problemas psicológicos en cuanto a las estructuras que ya venimos hablando, específicamente a las que hacen parte del diencéfalo, y es que para el tálamo tenemos la hiperalgesia, que es el dolor intenso, lo cual puede producir en el paciente signos y síntomas, un impacto psicológico bastante amplio. Puede presentar signos y síntomas de depresión, de ansiedad, agitación, trastornos del comportamiento, incluso trastornos del ánimo. Para el epitálamo tenemos enfermedades de la glándula pineal, lo cual altera el ciclo, el ritmo circadiano
Por ende, trastornos del sueño puede producirse, alteración del estado de ánimo, un descontrol energético, el paciente puede tener energía en este momento, pero puede que en 2 horas no tenga energía y no es específicamente, no hay una causa física aparente específica, dado que no hay alguna actividad física en el cual perdió energía, simplemente se refiere a un problema de descontrol hormonal en muchas ocasiones. Para el hipotálamo, asimismo, tenemos la hipovolemia, que es la pérdida brusca de volumen sanguíneo. Esto puede acarrear problemas neurológicos, conductuales como las alteraciones del sueño y la termorregulación, es decir, la temperatura corporal en adultos. Entonces, para la hipófisis tenemos el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se produce, se constituye como cuando la glándula hipófisis está produciendo más hormonas de lo que nuestro cuerpo necesita. La glándula tiroidea es una glándula pequeña que está situada en la parte anterior de nuestro cuello. De esta manera, la glándula hipófisis produce más hormonas tiroideas de las que nuestro cuerpo necesita, las cuales son tan importantes porque son las que determinan cómo va a estar regulado algunos sistemas específicos de nuestro cuerpo, como lo son la respiración, la frecuencia cardíaca, incluso el peso puede disminuir o aumentar, la digestión y los estados de ánimo, los problemas del corazón pueden acarrear también como en los huesos, en los músculos, incluso en el ciclo menstrual, alterarlo y la fertilidad. Por ende, como todos estos signos y síntomas pueden tener un impacto en la vida del paciente, se va a desregular emocionalmente y en muchas ocasiones por mucha producción de hormona de la que nuestro cuerpo necesita, va a acarrear una afección emocional. Para los ganglios basales tenemos la enfermedad de Parkinson, el síndrome de pérdida de actividad psíquica. Esta consiste en la asinesia psíquica, es decir, no hay movimiento psíquico, no hay como una estimulación psíquica. Entonces, consiste en la pura o pérdida del inicio del mantenimiento de la acción. Entonces, ahí inicia la pasividad, perdiendo la capacidad de interesarse, la espontaneidad y la motivación por hacer actividades que normalmente se hacían. Para el hipocampo tenemos daño o enfermedad del hipocampo. Estos trastornos de la memoria pueden presentarse por lesiones específicas o por traumas cráneoencefálicos. Asimismo, se pueden dar y presentar amnesia retrógrada, amnesia anterógrada. La retrógrada es que no recuerda eh, sucesos del pasado y la anterógrada es que no se le imposibilita crear nuevos recuerdos en el instante, en el presente. Para la amígdala se pueden nominar patologías como la lesión amigdalina, que puede darse por alguna isquemia o también por una lesión traumática, asimismo como la extirpación. En este caso es difícil provocar que el paciente tenga miedo, así como la agresividad. Entonces, como resultado, van apareciendo una disminución significativa de la hiperactividad del mismo. Para el núcleo accumbens tenemos accidente cerebrovascular en ganglios basales. Este consiste en la hiperactividad del núcleo accumbens, produce conductas agresivas ante una presencia muy elevada de dopamina y otras alteraciones que dificulten la inhibición conductual y puede llegar a producirse en que busque la satisfacción personal sin valorar los riesgos que se pueden presentar. Asimismo, en el fornix
tenemos la ausencia congénita o enfermedad degenerativa, que consiste en el trastorno de la memoria, la amnesia retrógrada, la enfermedad de Alzheimer. Para el septum pellucidum tenemos la ausencia congénita del septum pellucidum. Esto lo nominamos incluso cuando hablamos del septum. Y dijimos que algunos autores relacionan la ausencia o la presencia del septum pellucidum eh, en cuanto a las alteraciones del desarrollo del sistema nervioso. Esto puede producir trastornos cognitivos, psiquiátricos, esquizofrenia y otros problemas psicóticos. Y ya para culminar, acá tenemos algunas referencias en las cuales nos basamos, citas que nos basamos para nominar las patologías de las estructuras del DNCEPA. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Esto fue todo.